se puedan conectar de manera sincrónica, y precisamente también para ustedes que están aquí conectados de manera sincrónica, pues posteriormente puedan ver la grabación de nuestra segunda webconferencia. Entonces, primero que todo, vamos a brindar un saludo muy especial para cada uno de ustedes, agradecerles realmente su participación aquí en nuestra segunda web del curso de psicofisiología. Aquí pueden ver a la docente Alexandra Osorio, que sé que muchos de ustedes pues la reconocen porque es su tutora. En mi caso, mucho gusto, mi nombre es Juan Guillermo Macías y ya le daremos entonces el paso también a la presentación del doctor César, quien nos va a estar acompañando hoy en nuestra webconferencia. Recordemos que desde el curso de psicofisiología, pues el día de hoy vamos a abordar nuestra segunda webconferencia, que está articulada a nuestra unidad 2, que se denomina Psicofisiología del sueño, la emoción y la motivación. Entonces, a partir de allí, vamos a dar inicio con la temática y al finalizar la exposición de este conversatorio, porque lo podemos llamar así y se van a dar cuenta la importancia y realmente el dinamismo con que se realiza a partir de ese acompañamiento pues, del doctor César. Y al finalizar, entonces, vamos a hacer la explicación de dudas e inquietudes y también orientarlos un poco en esas inquietudes que se presenten de la tarea pues número 2, que es en la cual ustedes se encuentran en la construcción, y pues una actividad muy pequeña que vamos a realizar. Entonces, para ello, pues le doy la bienvenida a la profe Alexandra para que nos dé pues la presentación de nuestro invitado especial del día de hoy. Entonces, adelante, profe Alexandra, y muchas gracias. Gracias, profe Juan Guillermo. Me confirman que estén viendo la diapositiva donde hay una información muy importante para presentarles a nuestro invitado de hoy. Sí, mi profe, ahí estamos viendo muy bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de nuestro invitado? Muchas cosas. Para las personas que nos acompañan hoy, que hacen parte del curso, es muy valioso este tipo de escenarios donde podemos crecer, compartir a partir de la experiencia que otras personas han recogido y se han venido construyendo a sí mismas desde sus quehaceres, sus pasiones. Por eso hoy nos acompaña César Ramón Romero Leguizamón. Él es médico colombiano, con una amplia experiencia en el ámbito de la investigación básica y clínica. Ama la investigación, ama estar en su laboratorio con sus animales, con sus equipos, ama todo lo que tiene que ver con comprender qué es lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestras dinámicas cotidianas. Por eso hoy lo hemos querido invitar nuevamente a que nos hable de qué pasa allí cuando hablamos del sueño, de la motivación, de la emoción. Desde su experiencia en el ámbito de su formación, pero también como artista, como un clown. Cuando yo lo conocí en la ciudad de Bogotá, lo conocí en el ámbito de las artes, ¿cierto? Haciendo terapia del humor en el ámbito hospitalario. Y entonces también es un apasionado de la bicicleta, del teatro, en fin, tiene un sinnúmero de posibilidades que yo espero que cada uno de ustedes aproveche este espacio y que sea César quien nos contagie con su saber, con su experticia. De antemano, César, gracias por estar aquí, por decir sí. Sabemos que hay un cambio de horario, que ya están durmiendo y aquí apenas empezamos la tarde. Entonces, gracias. No sé qué quieras decir antes, te voy a poner entonces la presentación. Te propongo que yo paso las diapositivas y tú me vas indicando, ¿sí? Así, habilitémosle el micrófono, profe Juan Guillermo, a César. Ay, qué pena, ya mismo. ¿Listo ya? Ya, listo, profe Perfecto. César. Ahí, gracias, ahí te escuchamos muy bien.
Bueno, muchas gracias ante todo al propio Juan Guillermo y a todo el curso de neurofisiología por la oportunidad, por la invitación. Como siempre, la gestión ha sido a través de la profe Alexandra, con quien he tenido la oportunidad de trabajar, una gran compañera, una gran amiga. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y por la presentación tan pomposa. Gracias. Entonces, el plan esta noche para todos los participantes, para todos y todas, es tratar de darles una visión general de lo que tiene que ver con la fisiología del sueño, las emociones y las motivaciones, de una forma que sea lo más sencilla, lógica y comprensible para ustedes. He tratado ya de armar esta charla, la tuvimos hace un tiempo, pero la idea es que la podamos llevar a ustedes de tal forma que les sirva para su ejercicio como psicólogos, que entiendan y comprendan por qué estas situaciones pueden llegar a ser relevantes para algunos pacientes o casos que tengan conocidos o incluso su misma vida personal, y que tal vez de esa forma puedan ahondar en cuál sería la mejor forma de proceder. Entonces vamos a hacer una visión muy general de estos tres aspectos y entonces pues como dijo la profe, aquí son las 11:07 de la noche en Copenhague, entonces pues empecemos. Gracias. Primera. Ok. Entonces, para aquellos que ustedes ya muy bien lo saben por su vida personal, probablemente y por cosas que han leído, el sueño es de una gran importancia dentro de la biología del ser humano. A grosso modo, podríamos decir que es más importante para el cuerpo y en especial para el cerebro dormir que el mismo hecho de comer. Nosotros podemos tener la oportunidad de pasar varios días sin comer, si entrenamos el cuerpo o incluso si nos vemos en la necesidad forzada de estar en una situación catastrófica. Podremos estar varios días sin comer, tal vez una poca cantidad de azúcares y agua, que esos sí son vitales, pero podríamos estar sin comer, pero no podríamos estar sin dormir. Por eso la restricción del sueño siempre ha sido una forma de tortura que se ha utilizado a lo largo de los años. Tiene que ver, viene del latín somnus, que tiene que ver con la palabra imaginación. Entonces, se creía que cuando nos dormíamos, algunos los han denominado también la pequeña muerte, pero era más como estar en un mundo de ensoñación, como en un mundo de sueño, como un mundo de magia. Sigamos. Entonces, ¿por qué creo que estas temáticas, o hablando con los profesores, por qué esas temáticas son importantes dentro del proceso de formación de un psicólogo? Entonces, la primera razón y más importante es que tenemos una gran prevalencia a nivel mundial de todos estos trastornos psiquiátricos, pero en especial lo que tiene que ver con problemas relacionados con el sueño, porque se cree que aproximadamente un tercio de la población mundial, si no es que más, sufren de problemas de sueño. Los trastornos del sueño pues son la primera comorbilidad de muchos otros trastornos psiquiátricos, y muchas veces desde el punto de vista clínico, nosotros en psiquiatría, ustedes en psicología, es la punta del iceberg detectar trastornos en el sueño. Por ejemplo, en los pacientes con Parkinson ya está demostrado que los trastornos del sueño son las primeras manifestaciones que pueden estar hablando incluso antes que tener alteraciones motoras o alteraciones del comportamiento. Sigamos. Claramente, pues esto tiene que ver con un gran costo a nivel mundial, no solo para el sistema de salud, sino a nivel del sistema laboral, porque las incapacidades que se generan por sueño, ya sean las diferentes factorías o las diferentes fábricas, también tiene que ver mucho con la cantidad de accidentes que se generan a partir de que una persona tenga insomnio, porque aumenta la accidentabilidad y la, por ende, la morbilidad y la comorbilidad con otras situaciones como accidentes de tránsito, accidentes en el trabajo, amputaciones y pues otras situaciones, digamos. Y pues adicionalmente esto es un gran blanco terapéutico porque muchas compañías farmacéuticas buscan el santo crial, porque como es tanta la población, si pensamos en un tercio de la población mundial, que somos más de 8.000 millones de humanos, pues ustedes entenderán que hay un potencial mercado, que si alguien encuentra una píldora que sea la más efectiva para dormir sin necesidad de hacer terapias ni nada más, pues implicaría un gran desarrollo a nivel económico para una farmacéutica. Y entonces ya procedemos a dónde va el punto de esta charla, uno de los puntos más importantes que yo quiero que ustedes entiendan como psicólogos.
tanto para médicos como psicólogos, incluso aquellos que han querido especializarse en psiquiatría o en la parte de neurociencia, una de las cuestiones más difíciles es que a veces resulta muy complejo el cerebro por su estructura, su organización, la terminología, los nombres que lleva, y casi siempre los profesores del área de neuro solemos ser los cocos de la temática y los cursos más difíciles. Yo soy un amante, como dijo Alexa, de las artes, y una de ellas tiene que ver con la música. Soy amante de la música clásica, y aquí en este punto es donde yo suelo ponerles o contarles a ustedes que yo hago la analogía entre el cerebro con una orquesta. Sigamos. La anterior era una imagen de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca. Y siguiente, exacto. Entonces, si ustedes han ido a un concierto o han tenido la oportunidad de verlo por internet o han participado, sabrán que la forma en la cual se organizan los instrumentos no es aleatoria. Están organizados por la naturaleza de las cuerdas, los vientos, lo que tiene que ver con la percusión. Y un director de orquesta sabe cuando un violín está desafinado o cuando alguno de los intérpretes está fuera de nota. Y yo hago esta analogía porque en el cerebro el balance es tanto o más estricto que saber si un mi o un do o un fa está fuera de sitio. Y esto tiene que ver con que nosotros a veces tenemos la tendencia por esta cuestión de las redes sociales o de esta inundación de información que tenemos, a veces a minimizar lo complejo que es la enfermedad mental. Entonces, el cerebro como tal es un órgano, y siguiente, por favor, es un órgano muy complejo. Aquí esta imagen no es, parece artística, pero no lo es. Esto es una complicada imagen que tiene que ver con el mapeo de estructuras que van mostrando conexiones de un lado al otro. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de desdoblar cada conexión neuronal que tenemos en nuestro cuerpo, nos sorprendería que hay neuronas que tienen kilómetros de distancia desde el recorrido que hacen para llegar hasta otro lugar. Entonces aquí en esta imagen ustedes pueden ver por unos colores muy psicodélicos, entre verde, morado, azules, rojos, pero tienen que ver con el grupos de neuronas, hasta dónde llegan, con quién se relacionan, y aquí es donde la analogía de la orquesta viene y tiene relevancia. Cuando les decía que tendemos a minimizarlo es porque decimos, no, problemas del sueño, entonces la persona tiene la melatonina baja, entonces métale melatonina y se acabó. La persona tiene problemas de adicción, entonces eso es porque está generando mucha dopamina, entonces bájale la dopamina y se acabó. Está como muy alborotadito, bájale la serotonina y entonces se acabó. Y no es tan complejo. Por eso la analogía con la orquesta. En una sinfonía, si ustedes escuchan, por ejemplo, algo tan común como la novena sinfonía de Beethoven, las voces del coro, los acordes de un violín, los acordes de un viento, una percusión, así sea un simple tambor, tiene que entrar en el momento preciso, así sea el simple sonido de un triángulo, tiene que ir milimetrado. Entonces eso es lo que pasa a veces cuando nosotros queremos minimizar que detrás de un trastorno psiquiátrico, ya sea del sueño o de la emoción, simplemente con un fármaco vamos a solucionar todo. Ser tan reduccionistas no es bueno, y es importante comprender que el sistema nervioso central, y en especial el cerebro, es un órgano muy complejo, y que eso es lo que nos ha motivado a muchos a explorar más para tratar de entender por qué razón ciertos medicamentos, ciertos tratamientos no funcionan para unos pacientes y para otros sí. Siguiente. Siguiente. Ok. Entonces, usualmente hay otro grande paradigma, que es que nos han enseñado que el sistema nervioso central se divide entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, y nos han dicho, no, este activa y este inactiva, entonces si este se alborota, este lo controla. También es un poquito reduccionista, pero digamos que en general nos han enseñado que el que inerva unas cosas es para activar el corazón, y entonces que si el otro, que si este está muy activado, entonces el otro llega y lo regula y lo baja un poquito. Digamos que sí, en el sentido de que el sistema nervioso parasimpático logra controlar un poquito más. Sin embargo, no es del todo que el 100% de las fibras del sistema nervioso simpático sean totalmente activadoras, y viceversa, que el 100% de las otras sean inhibitorias. Digamos que hay una compensación, y que muchas veces lo importante es aprender a manejar que estos sistemas, que suelen ser autónomos, tengamos la capacidad de ser conscientes con ellos. Por eso el gran boom en los últimos 10 o 15 años con lo que tiene que ver con el mindfulness, que es, la traducción sería atención plena, y es la capacidad que nosotros tendríamos de controlar estos sistemas autónomos
y ser capaces, por ejemplo, de ser conscientes de nuestra respiración, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y ser capaces de nosotros controlarlos desde nuestra corteza prefrontal. Siguiente. Entonces, aquí tenemos que ir un poquito a la parte evolutiva. Lo primero que tenemos nosotros, gracias, es que tenemos un cerebro que es reptiliano, que es un cerebro que lleva millones de años con nosotros, que está presente en muchas especies y que es precisamente, como muestra la imagen de Homero, un cerebro que está preocupado por todo lo que tiene que ver con nuestras necesidades más biológicas profundas, como la reproducción, lo que tiene que ver con la comida, todo lo que tiene que ver con supervivencia. Por eso lo hemos denominado reptiliano, porque aún evolucionó desde los reptiles, pero aún se conserva muy primitivo en estas especies. Siguiente. Luego la evolución nos lleva a lo que tiene que ver con la aparición del sistema límbico. Entonces el sistema límbico, como ustedes saben, se encarga de controlar ya la parte emotiva. Todo el sistema límbico es lo que tiene que ver con las emociones. Entonces yo digo, si yo me enojo o me enfurezco mucho, entonces acabo con el mundo, o si estoy muy enojado, como más, o si estoy muy estresado, entonces ya no como, o por el contrario, me da muchas ganas de comer más y ese tipo de cosas. Entonces todo empieza a interconectarse, pero hace que las conexiones neuronales sean más complejas. Y por último, tenemos que ver con el neocórtex, que es esta evolución que hemos tenido, que es lo que básicamente nos diferencia de los primates y de otras especies, y es como el desarrollo de la pinza nos llevó a tener que desarrollar una corteza prefrontal, pero al desarrollar esa corteza prefrontal también viene con ello lo que es el juicio, el raciocinio, la ética, los valores, de por qué razón si me gusta esto yo no lo tomo o me lo robo, o por qué razón hay una serie de patrones sociales y culturales y normas que yo debo respetar. Siguiente. Para esto entonces quisiera invitarlos a que están estos dos libros, que es por ejemplo el del psicoanálisis en los cuentos de hadas y literatura y psicoanálisis, donde ustedes podrán entender que muchos de los comportamientos que nosotros tenemos tienen una base biológica, pero también este comportamiento está impulsado por muchas nociones inconscientes que tenemos en nuestro cerebro que muchas veces están asociados a traumas o situaciones a las cuales no queremos ponerle atención. Siguiente. Entonces, aquí tenemos una imagen del cerebro humano en un corte sagital y nos damos cuenta que aquí podemos ver lo que tiene que ver con la localización del cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex en estructuras con nombres complejos que no vamos a abrir acá para no tratar de reavivar aquellos cursos de neuroanatomía básica que pueden ser un poquito traumáticos. Pero es solo para que tengamos una visión de más o menos en qué áreas del cerebro están ubicadas estas estructuras. Siguiente. Entonces, aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta como psicólogos que existe una estructura, yo hoy les voy a hablar básicamente de dos o tres circuitos en esta intrincada selva que es el cerebro, de dos o tres circuitos que para mí es importante que se los aprendan o traten de interiorizarlos. El primero es este, el sistema activador reticular ascendente, que es el principal regulador de lo que tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia. Tiene un nombre raro, algunas veces lo van a encontrar en inglés como RAS o SAS, porque en inglés pues las siglas suelen ir como al revés. Y yo lo que quería era que tengan en cuenta que existen diferentes núcleos o grupos de neuronas, como pequeños grupitos que están en zonas muy específicas, que tienen grupos de neuronas especializadas que se encargan de comunicarse entre ellas, de detectar los cambios que están ocurriendo a nuestro alrededor y decir, ah, mire, ya salió el sol, entonces debo ponerme en marcha y pone todo mi cuerpo, mi sistema digestivo, mi sistema muscular, porque debo salir de la cama y empezar a salir. O por el contrario, o ya empieza a oscurecerse, entonces ya voy a calmarme, ya voy a parar mis actividades, voy a quedarme un poquito más tranquilo. Entonces, esto es lo que hacen estas conexiones y estos núcleos que se tienen que conectar entre ellos tienen una intrincada, como decía, como con la orquesta, comunicación que sea perfecta y precisa en los momentos correctos. Sigamos. Entonces, tal vez uno de los asuntos más importantes es lo que tiene que ver con el hipotálamo, que es una zona que está ubicada como en el centro del cerebro y que está involucrado en la producción de diferentes tipos de hormonas y secreción de sustancias en el cuerpo, donde nosotros sabemos que hay
Muchos de ellos están involucrados en lo que tiene que ver con las funciones que ustedes pueden ver en la diapositiva, como la regulación de la temperatura, la frecuencia cardíaca, el hambre, los estados de ánimo, la liberación hormonal de otras glándulas que tienen que ver en el cuerpo, lo que tiene que ver con la libido, el sueño y, por ejemplo, todas las funciones fisiológicas. Siguiente. Entonces aquí les quería mostrar el corte sagital de la estructura de un cerebro de un roedor. Aquí nos damos cuenta que las estructuras son muy similares a las humanas, las conexiones son muy similares y por eso es que estos animalitos son como nuestros principales compañeros en el estudio de muchos de los trastornos del sueño, trastornos psiquiátricos, porque el tipo de conexiones y sobre todo la genética que modula estas conexiones o que es la base de esto está muy relacionado. Entonces yo sé que ustedes aquí han escuchado estructuras como el área tegmental ventral, como es el BTA, la corteza prefrontal, han escuchado el núcleo accumbens, el tálamo, tal vez un núcleo menos frecuente como es el LDT, que es el núcleo laterodorsal tegmental, que son estructuras que tienen un grupo especializado de neuronas, como ustedes pueden ver en los colores, que algunas son GABAérgicas, glutamatérgicas, dopaminérgicas y de acetilcolina, que son neuronas que tienen la capacidad de producir estos neurotransmisores y de regular la producción de ellos y hacia qué puntos van dependiendo de las circunstancias en que nos encontremos. Entonces, por ejemplo, cuando ya a esta hora nos empieza a dar sueño, queremos irnos a dormir o el cuerpo nos dice que tenemos que irnos a dormir, podemos incrementar los niveles de acetilcolina en el LDT y de esa manera a su vez al tálamo y le van a decir, amiguito, hágame el favor y me va apagando todas las máquinas, nos vamos a ir controlando, nos vamos a ir relajando porque ya es ir de irnos a dormir y eso hace que todo empiece a relajarse. Sigamos. Entonces, aquí es donde viene la pregunta, ¿qué son los famosos ritmos circadianos? Entonces, los ritmos circadianos tienen que ver, como su nombre lo dice, con ciclos que están regulados o que ocurren en procesos de 24 horas entre lo que es el día, el ciclo sueño-vigilia o día-noche, porque nuestro cuerpo no tiene los mismos niveles de hormonas, neurotransmisores y diferentes sustancias, incluida el agua, no todo el tiempo es la misma. El cuerpo, por ejemplo, en los estados de relajación que son de la noche, hace que ciertas sustancias en algunas zonas del cuerpo y especialmente el cerebro aumente, mientras que otras se disminuyen. Y por eso es tan importante que nosotros en nuestros pacientes o en las personas que vienen a nuestra consulta, tratemos de preguntarles o indagar cómo son sus hábitos, porque muchas veces el cambio en un patrón o en un hábito puede ser la primera campanada que te está diciendo que tal vez esté pasando algo en esa persona. Sigamos. Siguiente. Ok. Entonces, para que sepan, más o menos en ese ciclo de 24 horas, nosotros podemos tener más o menos 150 ritmos circadianos diferentes, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la frecuencia respiratoria, por ejemplo, cambios en alteración, no alteración, sino cambios en la frecuencia de la micción. De día estamos más activos, nos movemos más y también eso hace, por ejemplo, que nuestra vejiga esté más activa que en la noche. La forma en que respiramos, todas las hormonas del cuerpo tienden a cambiar y entre ellos uno de los elementos más importantes es lo que tiene que ver con el famoso cortisol, que es la famosa hormona del estrés, porque usualmente durante el día tenemos los niveles de cortisol muy alto, en la noche tienden a bajar y nuevamente en la madrugada tienden a activarse porque es un estrés biológico necesario que nos dice, hey, toca levantarse porque si no, no vamos a poder hacer las cosas. Pero el problema es cuando esta hormona pasa unos niveles y entra algo que se llama el estrés patológico, porque la alteración de uno solo de estos ritmos circadianos tiene repercusiones sobre los otros y por eso es tan importante que nosotros lo tengamos en cuenta a la hora de tener la asociación de trastornos del sueño o trastornos del ánimo que se mezclan con situaciones, por ejemplo, como el estrés, un duelo, una pérdida, un problema. Siguiente. Entonces, aquí es donde ustedes dicen, pero ¿cómo funciona esto de los ciclos circadianos? Y les voy a dar un ejemplo muy concreto con lo que tiene que ver con personas que vivimos en las latitudes nórdicas. Por ejemplo, pacientes o personas que se encuentran en Canadá o la zona alta de Estados Unidos o muy al sur.
Nosotros aquí en los países nórdicos, que nos encontramos, por ejemplo, con los cambios con las estaciones, donde ahorita que empieza ya el invierno, tenemos días que son muy oscuros, donde fácilmente solo tenemos luz desde desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el resto del día es oscuridad, mientras que en el verano es lo invertido. Fácilmente hay luz desde las 3:30, 4 de la mañana y el sol cae a las 11 o 12 y más al norte, por ejemplo, nunca cae el sol. Entonces ustedes comprenderán que el exponerse a todas estas cambios hace también que nosotros cambiemos mucho lo que tiene que ver y eso repercute en las fases del sueño, en que lo que tiene que ver con las fases del sueño profundo, sueño REM, sueño MOR, o sueño no REM, sueño no MOR, también se vea alterado por estas situaciones, el famoso jet lag de esas personas que tienen que viajar, cruzar el Atlántico o cruzar otros océanos, y esto repercute en que todos estos intrincados sistemas biológicos que existen en el cerebro se pierdan o se desvíen un poco, oh, ¿por qué tengo tanta luz? ¿O por qué tengo tanto sol? ¿Por qué si yo venía de un lugar que debería estar oscuro, ahora está con sol? Entonces eso hace que las fases del sueño que nosotros conocemos como el estar entrando, el estar profundamente dormidos, la fase de movimientos oculares rápidos y luego la de relajación muscular, pues puedan verse alteradas porque el cuerpo, especialmente el cerebro, chicos y chicas, se repara durante el sueño. La gran importancia que tiene el cuerpo no es solo que se relaje, que permita la relajación muscular y la reparación de las estructuras, sino que el cuerpo, especialmente el cerebro, es un órgano que entra como a hacer todo el reciclaje y toda la sacada de basura y por eso aprovecha el sueño para sacar todo lo que ya no le sirve, porque como ya no le tiene que poner tanta atención a todo lo que ocurre afuera, se puede dedicar a ponerle atención a lo que ocurre adentro. Y por esta razón, enfermedades neurológicas como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, se ha encontrado que las alteraciones del sueño han llevado a que esas basuritas que tenemos en el cuerpo no se saquen de la forma correcta que son y eso hace que se generen, empiecen a generar pequeños depósitos como el beta amiloide o la alfa-sinucleína en el caso del Parkinson o el beta amiloide en el Alzheimer y esto hace que esos pequeños depósitos empiecen a dañar neuronas y esta basurita pues empieza a generar las alteraciones de la memoria y las alteraciones del movimiento. De ahí la importancia de que nosotros aprendamos a tener una adecuada higiene del sueño respetando nuestras horas de sueño, ya sean de 6 a 8, hay personas que necesitan un poco más, hay personas que necesitan un poquito menos. Esto es muy importante porque nos permite comprender que mis fases son las mismas en todos, pero que tal vez en algunos suelen tomar un poco más de tiempo y eso es lo que algunas personas pueden tener de sueños profundos y otra persona que tenga despertares muy fáciles. Sigamos. Ok, ustedes tal vez ya en su ejercicio han encontrado que existen básicamente dos sistemas internacionales para la clasificación de enfermedades y vamos a intentar abordarlos a los dos rápidamente. El uno es el DSM-5 revisado, que es como la Biblia para nosotros los que nos movemos en el ámbito de las enfermedades mentales. Y en el otro, todo lo que tiene que ver con el sistema de clasificación de enfermedades internacionales, que ya va en su versión 11, que nosotros en Colombia lo solemos denominar el CIE-11, CIDE-11. Siguiente. Entonces, enfocándonos primero en esta es para contarles básicamente la forma en la cual estos dos sistemas suelen clasificarlos, porque digamos que el DSM-5 se utiliza más en el área de la investigación, este tipo de clasificación, mientras que el IC10 o el CIDE-11 se suele utilizar más para la forma en la cual nosotros realizamos las impresiones diagnósticas de nuestros pacientes. Entonces, digamos que el DSM-5 clasifica los trastornos del insomnio, la hiperinsomnia, la narcolepsia, trastornos del sueño relacionados con la respiración y las parasomnias. Mientras que en el otro lado, el CIE-11 lo menciona como insomnio, respiración alterada durante el sueño, trastornos centrales por hipersomnolencia, trastornos de ritmo circadiano, sueño-vigilia, parasomnias y trastornos de movimiento relacionados con el sueño. Si se dan cuenta, son básicamente lo mismo, es sencillamente diferente denominación. Sigamos. Entonces, lo que tiene que ver con el trastorno de insomnio, es muy importante que comprendamos que aunque no parezca aproximadamente a nivel mundial, por lo que se sabe, el 80% de las personas por lo menos una vez en su vida han tenido problemas con el insomnio por no poder dormir, por una deuda, por una preocupación, por un examen, por un hijo, por una enfermedad, por lo que sea.
por un trasnocho, por una borrachera, por una fiesta. Pero se sabe que este tipo de alteraciones con el paso del tiempo pueden llevar a alteraciones, especialmente porque suelen ser más frecuentes en la población adulta. Por el otro lado, tenemos el trastorno de la hiperinsomnia y entonces se sabe que es una enfermedad que está presente o prevalente en más o menos el 5% de la población y que hace que la persona no repare o se sienta muy cansada a pesar de tener las mismas horas de sueño. Sigamos. Lo que tiene que ver con la narcolepsia, yo siempre coloco esta imagen icónica que es de una de las caricaturas de Los Simpson, porque Homero Simpson sufrió de narcolepsia. Y entonces es una enfermedad que está caracterizada claramente, biológicamente se conoce porque está asociada y tiene que ver con los niveles de orexina o hipocretina que existen en el cerebro y que hacen que las personas fácilmente se queden dormidas súbitamente. Es decir, estas personas tienen la incapacidad para manejar estos ciclos sueño-vigilia y se ha asociado a que estas alteraciones en estas sustancias que son las orexinas o hipocretinas, la 1 y la 2, especialmente la 1 o A, hace que cuando hay una depresión súbita de esta sustancia en el cerebro, entonces la persona pierde el tono muscular y se duerme en cuestión de milisegundos y no saben que se han quedado dormidos. Entonces, digamos que esto pues presenta muchos inconvenientes para las personas a la hora de poder tener una vida laboral adecuada, de tener familia y de integrarse en una sociedad que está muy encapsulada en ciclos de trabajo nocturnos o diurnos. Y entonces aquí es donde uno debe comprender si es claramente una narcolepsia o es una persona que está sufriendo de alguna parasomnia. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Siguiente. Trastornos del sueño que están asociados con la respiración, pues ustedes tal vez saben que la más comúnmente explorada es lo que tiene que ver con la apnea o la hipopnea obstructiva del sueño, que está más que todo dada por personas obesas o personas que tienen problemas de cornetes, donde el hecho de empezar a roncar genera estas dificultades. También está la apnea central del sueño y este tiene que ver muchas veces con que personas con algunos trastornos como el alcoholismo, dañan los núcleos del cerebro por el exceso de alcohol y entonces pierden la capacidad y se quedan dormidos. Está la hipoventilación relacionada con el sueño y es personas que por alguna lesión o algún traumatismo pierden la capacidad de controlar la capacidad a la cual bajan tanto que bajan sus niveles de oxigenación mucho, mucho, mucho y entonces tienen que despertarse súbitamente porque la persona ya no puede controlar esta situación. Y está lo que tiene que ver con trastornos circadianos, de que especialmente con las personas que vuelan mucho o que tienen que trabajar muchos años durante la noche, personas como vigilantes, personal de la salud, hace que pierdan la capacidad de regular y entonces generan trastornos del sueño porque a lo largo de la vida pues cambiaron muchas horas, 15 o 20 años trabajando en la noche, entonces ya no pueden esperar que al jubilarse puedan tener una recuperación tan fácil y tratar de reintegrarse a la sociedad y dormir su noche y su día porque ya no es posible. Sigamos. Están las parasomnias que tienen que ver con esas perturbaciones que ya van más allá, no solamente no poder dormir, sino que están asociadas también con alteraciones ya en la conducta. Tal vez la parasomnia más frecuente es lo que tiene que ver con el sonambulismo, las personas que, por ejemplo, que hablan dormidas, que son incluso capaces de mantener una conversación fluida y están francamente dormidos y no lo saben. Y esto, pues, especialmente, pues, el sonambulismo, el pararse de la cama, el ir a la cocina automáticamente, tomar agua, tomar un vaso de leche y regresar sin haber sido conscientes de haberlo hecho. Sigamos. Entonces, aquí en esta diapositiva yo les quiero hacer énfasis en que, por ejemplo, una afectación como es el abuso del alcohol o el síndrome de abuso por alcohol o la adicción al alcohol, una de las manifestaciones clínicas más tempranas en las tres etapas, lo que tiene que ver con primero con la intoxicación por la sustancia, luego ya en la fase de adicción como tal y lo que tiene que ver con la necesidad por la sustancia. En todas esas fases, muchachos, la presencia o la alteración en patrones del sueño suele ser muy común. Tanto que hay personas que se duermen incluso tomando el alcohol porque logran alterar todos estos circuitos. Y obviamente pues tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con el síndrome de abstinencia, donde se causan alteraciones
en la parte motora, con temblor. El insomnio es una de las características más importantes, la necesidad de consumir el alcohol, la ansiedad que genera el saber que no estoy teniendo la sustancia, la agitación, la irritabilidad. Muchos de ellos también desarrollan lo que tiene que ver náuseas, vómitos y sobre todo una sudoración y dolores de cabeza que son muy profundos. Entonces, para que se den cuenta que estas alteraciones nunca van solas y que, como les decía anteriormente, seamos muy inquietos cuando nos llegue un paciente con trastornos del sueño, porque ese trastorno del sueño suele ser una bandera roja que nos está indicando que algo más esté sucediendo. Siguiente. Aló, siguiente. Profe. Profe Alexa. Espérame, doctor César. Entonces comparto, no sé si de pronto se fue la Sí, no, ya conexión. la estoy poniendo. Ah, gracias, profe Alexa. Listo. Entonces, retomando, como les decía, es muy importante que le pongamos atención a estas banderas rojas de lo que pueda estar pasando y sobre todo, chicos y chicas, que seamos muy acuciosos en saber qué debemos utilizar para herramientas para hacer el diagnóstico. El solo hecho de que una persona te diga, no, es que llevo como 10 días sin dormir, esta sensación siempre va a ser subjetiva y los pacientes siempre tienden a exagerarla. No, doctor, es que no he dormido ni una gota en una semana. Eso es prácticamente antifisiológico. La persona no podría dormir. Muchas veces lo que le pasa a estos pacientes es que tienen microdormires de 5 o 10 minutos, de los cuales no se dan cuenta, pero que mal que bien los ayudan a ser relativamente funcionales. Por eso siempre la primera indicación, y ustedes que la tengan muy en cuenta en su cabeza, es decirle, se solicita al paciente fulanito y tal una polisomnografía nocturna con videotelemetría. Es muy importante pedirla con la videotelemetría. ¿Por qué? Porque los electrodos que le colocan en la cabeza nos va a permitir a nosotros detectar las diferentes ondas, la de delta, la lambda, para saber cómo está la latencia en las diferentes fases del sueño, pero la videotelemetría nos va a permitir monitorear si la persona, por ejemplo, tiene un síndrome de piernas inquietas, si es que se mueve mucho, si hay una agitación psicomotora. Entonces, por eso la importancia de tenerla conjunta. Sigamos. Y entonces, ahora pasamos a otro gran capítulo. En este punto dejaríamos lo que tiene que ver con sueño y ahora nos vamos a enfocar rápidamente en lo que tiene que ver con nuestras emociones. Tal vez esta es una de las primeras imágenes que se nos viene a nuestra cabeza respecto a cómo nuestro cerebro controla nuestras emociones. Obviamente ya con la versión número 2 de la película, si la han visto, se dan cuenta que empieza a aparecer ansiedad y empiezan a aparecer otro tipo de situaciones que son características del cambio de edad y en esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. De que es un poquito más complejo que solamente unos muñequitos o unas zonas de nuestro cerebro controlando nuestro cuerpo o todo nuestro ser. Siguiente. Pero tratando de seguir con esa idea de que este es alegría, de que este es ira, de que esto es rabia, yo les voy a hablar de unas funciones del cerebro. Siguiente, profe, 3 más, 4 más. Ahí, una más, creo. Sí, una más. Una más. Exacto. Yo les voy a hablar de estas 5 funciones cerebrales. Basiquito. Placer, todo lo que tiene que ver con recompensa, todo lo que me genera gratificación. Emoción, lo que tiene que ver con mis sentimientos. La motivación, que es lo que tiene que ver con pasar a la acción, lo que me lleva a hacer algo. La toma de decisiones y adicionalmente lo que tiene que ver con memoria. Yo he escogido como estos 5 grandes elementos de funciones cerebrales porque les voy a mostrar a continuación en rojo lo que tiene que ver con las estructuras cerebrales que están asociadas a ellas. ¿Listo, mi profe? Entonces, si podemos pasar esas 5. Otra vez, las 5, listo, perfecto. Entonces, yo quiero aquí que por favor, echando mano un poquito de esas tediosas clases de neuroanatomía, tratemos de recordar ciertas estructuras y que nos grabemos estas 5 porque las van a usar muchísimo. Van a recibir resonancias magnéticas, van a recibir probablemente tomografías o muchos estudios que las van a mencionar. Entonces,
Este es un ejercicio muy sencillo de asociación. Entonces, placer y recompensa, tenemos el área tegmental ventral o BTA de sus siglas en inglés, Ventral Tegmental Area, lo que tiene que ver con la emoción, todo lo que tiene que estar asociado con la amígdala. Diferentes de las amígdalas de la garganta, es la amígdala, tiene más o menos el tamaño de una lenteja. Está el núcleo accumbens, ese es el nombre general, es un nombre en latín que quiere decir al lado de, y es porque está muy cercana de una estructura muy importante que fue las primeras que se describió, que es el acueducto. Y después, finalmente, tiene que ver con la zona de decisión. La toma de decisiones está en la corteza prefrontal y la memoria principalmente no es el único sitio. Yo creo que les quede muy claro que no es solo que estas 5 áreas del cerebro hagan esas funciones, no, en general hay otras áreas del cerebro, pero las que llevan la batuta, las que más la coordinan son estas 5. Área tegmental ventral, amígdala, núcleos accumbens, corteza prefrontal e hipocampo. Para las emociones, recordemos que para todo lo que tenía que ver con el sueño y los ciclos circadianos estaba el sistema activador reticular ascendente y componía algunos en común con estas zonas, pero no los mismos. Entonces, compartimos algunas, pero otras son más del sueño, lo que tiene que ver con los ritmos circadianos, sistema límbico, y esto es lo que tiene que ver más con las emociones. Siguiente. Entonces, de nuevo, el sistema de recompensa y el sistema límbico, entonces nos damos cuenta qué estructuras están de nuevo en juego. Entonces, básicamente con el sistema de recompensa, en inglés lo van a encontrar como el reward system, es todo lo que tiene que ver con placer, con las adicciones, y básicamente es el mismo circuito alterado por diferentes sustancias, alcohol, nicotina, internet, cannabis, cocaína y todas estas sustancias se les ocurre. Inclusive uno puede volverse adicto a una persona, adicto al ejercicio, o sea, básicamente es un circuito que puede entrar en falla dependiendo de la forma en la cual usted lo estimule inadecuadamente, y tiene que ver principalmente con el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal, y lo mismo en el sistema límbico. Recuerden que está muy generado por las emociones y está asociado con la memoria porque puede haber un evento traumático, por decir algo, un trastorno de estrés postraumático o el haber sufrido una violación puede detonar que una persona se vuelva adicta o que una persona genere trastornos de ansiedad o trastornos tipo depresión. Siguiente. También es muy importante, chicos y chicas, que tengamos en cuenta las diferencias entre emoción y sentimiento, porque la emoción per se es la reacción a un estímulo, pero el sentimiento suele ser con el estado de ánimo que está asociado a esa reacción. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que desafortunadamente no es lo mismo emoción y sentimiento. Y tiene que ver con que la emoción carece de la racionalidad, la emoción es muy inconsciente, mientras que el sentimiento pues es algo que está más relacionado con el consciente, con una interpretación, con un pensamiento, obviamente más asociado a la memoria. Siguiente. Y entonces aquí es donde nosotros decimos, pero ¿qué fue primero? ¿Que yo me estreso y eso me lleva a la generación de algún trastorno psiquiátrico, o los trastornos psiquiátricos son los que me hacen ser más estresado? Esto es una vuelta que sigue dándonos en la ciencia muchos dolores de cabeza porque no es causa-efecto, digamos que se retroalimentan. Muchas de las personas que han desarrollado un trastorno de consumo de sustancias es porque había una condición estresante previa, pero muchas de estas personas, cuando están en momentos de estrés y ya son adictos, eso los hace aún más susceptibles a desarrollar otros trastornos psiquiátricos. Entonces, esto es para que nos demos cuenta que aquí no hay una causa-efecto. Ah, entonces fue que la persona tenía mucho estrés en el trabajo y entonces la persona fuma o toma mucho para aminorar el estrés que le da en el trabajo. No necesariamente es así, porque probablemente el exceso de nicotina de ser un fumador crónico le está generando, lo está volviendo más susceptible a estresarse. Y entonces allí se vuelve un círculo vicioso que genera más y más daño y que repercute en muchas de estas estructuras. Por ejemplo, aquí en este momento nos damos cuenta en la imagen de ese corte sagital del cerebro de un ratón que hay una asociación entre el sistema límbico y el sistema de recompensa, porque hay zonas que tenían en común y hace que entonces ahora tenemos una persona que está estresada, una persona que no duerme y aparte todo es adicta.
Entonces eso genera que muchos de estos circuitos que les comentaba al comienzo, es una orquesta que ya no solo tiene los violines desentonados, sino ahora el piano está desentonado, el violín no funciona y la persona que tiene el oboe o los vientos tampoco está funcionando. Entonces va a ser un sonido terrible y la sinfonía no va a sonar bien. Siguiente. Entonces, ¿cuáles pueden ser los determinantes de los trastornos de ánimo? Aquí es muy importante que nosotros siguiente tengamos en cuenta que tenemos primero factores individuales y factores biológicos. Y sí, hay una gran carga genética. Y aquí tenemos que tener que hay en cuenta que hay genes que son determinantes y hay genes que son condicionantes. Los determinantes, por ejemplo, nosotros sabemos que en afecciones como la esquizofrenia, en afecciones como el trastorno afectivo bipolar, existen genes que se sabe que están asociados directamente con este tipo de patologías y, por ejemplo, la esquizofrenia, tener alteración específica de ese gen, sí o sí va a hacer que tú desarrolles la enfermedad. Pero cuando son genes modificables, quiere decir que el hecho de que usted los tenga no necesariamente hace que usted vaya a desarrollar la enfermedad. Quiere decir que hay factores medioambientales, factores biológicos que puedan hacer que esos genes se precipiten. Por ejemplo, yo puedo tener tendencia a la adicción porque mi abuelo, mis tíos, mis padres fueron, no sé, alcohólicos, fumadores. Yo puedo traer esa carga genética, pero si yo no me muevo en un ambiente que esté rodeado por alcohol y por estas circunstancias, un trabajo que no me predisponga a querer emborracharme, probablemente voy a hacer que esos genes se mantengan solapados o tranquilos. Hay muchas cuestiones que están asociadas a la edad y que son muy individuales en el hecho de que no son los mismos tipos de trastornos mentales o emocionales que ustedes van a encontrar en un niño, que van a encontrar en un adolescente o que van a encontrar en un adulto o que van a encontrar en el adulto mayor. Hay ciertas afecciones que también son muy características del género, porque tenemos que recordar que las mujeres, por lo todo que tiene que ver con la carga hormonal, hace que ellas sean más susceptibles al desarrollo de ciertos trastornos psiquiátricos que los hombres, porque hay unos factores protectores con los estrógenos y los progestágenos. Siguiente. Entonces, aquí hay un ejemplo que yo quería darles con respecto a la adolescencia. En la adolescencia, al igual que en la niñez, en la primera infancia, nosotros estamos en una gran poda neuronal, que es lo que nosotros solemos llamar con estos cambios de neuroplasticidad. Y tiene que ver con los procesos de aprendizaje, pero adicionalmente con procesos neurobiológicos y hormonales que hacen que ciertas zonas del cerebro se activen o sean más susceptibles. Y entonces algunas conexiones que teníamos las perdemos porque no las necesitamos y a otras les damos más importancia dependiendo de los factores medioambientales que tenemos. De ahí la importancia, chicos, que tengamos muy en cuenta que la edad de la primera infancia y la adolescencia son críticas para el desarrollo de enfermedades psiquiátricas, el haber sufrido algún abuso, el haber tenido algún traumatismo, alguna pérdida, ese tipo de cosas, en esa etapa de la vida los hacen más susceptibles a tener o desarrollar alteraciones psiquiátricas en el futuro, que si pasamos por esas fases un poquito más compensados o sin la necesidad de tantos traumatismos. Siguiente. Y aquí volvemos a retomar los conceptos que estábamos hablando del sistema nervioso simpático y parasimpático, porque entonces ante la presencia de un estresor, que era lo que les decía, por decir algo que el adolescente está sufriendo bullying en el colegio, ese es el determinante estresor. Eso va a hacer que su sistema nervioso autónomo entre el simpático y el parasimpático empiecen a luchar. El chico quiere ir al colegio porque le gusta, no sé, las ciencias o la música o la clase del profesor X, pero él sabe que al ir al colegio los muchachos de compañeritos le van a hacer bullying. Entonces, quiero ir a educarme, me gusta el colegio, me gusta lo que aprendo allí, pero pago un precio muy alto porque es que allí van a estar las personas que me maltratan, esos dos chicos que me dicen que soy gordo, o que soy flaco, o que soy ojeroso, o que tengo una discapacidad. Entonces, eso hace que haya una relación entre el sistema nervioso simpático y parasimpático que entre en desregulación y el chico, por ejemplo, empieza a generar una ansiedad por ir al colegio y que una vez allí sea muy tímido. Y entonces el profesor dice que el estudiante participa poco en el salón, entonces lo tildan de retardado o dicen, no, es que el niño tiene déficit de atención, o es que no, es que tiene, es una alteración de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso de cuál es la razón que está precipitando o está llevando a este adolescente o a este niño a comportarse de esa manera. Siguiente.
Entonces es aquí donde encontramos lo que tiene que ver con trastornos del estado de ánimo, donde nosotros usualmente hablamos de la ciclotimia. Esto primero tenemos que entender, chicos y chicas, que nosotros a lo largo del día, de las 24 horas, nos movemos en estados de eutimia, es decir, nosotros podemos estar alegres porque ganó nuestro equipo favorito, o porque sacamos la mejor nota, o porque vi a la persona que me gusta, o puedo estar triste porque ella me dejó en visto o él no me responde, o puedo estar triste porque peleé con mi pareja, o puedo estar triste porque mi papá me regañó. Y esto hace que uno a lo largo del día tenga situaciones más alegres o menos alegres, pero que no se quede estancado en ellas. Y eso es lo que nosotros llamamos la eutimia. El problema es siguiente, profe, cuando por diferentes circunstancias nosotros nos quedamos estancados o las personas se quedan estancados por lapsos de tiempo en alguna de esas dos extremos, llevando a situaciones muy, muy extremas. De ahí es donde llegamos a situaciones como los trastornos del estado de ánimo que tienen que ver con la bipolaridad. Cuando una persona sufre de depresión, como ustedes pueden ver en la gráfica, quiere decir que alguien que era autímico se queda en periodos de tiempo muy, muy largos. Tanto el DSM-5 como el CI-11 tienen descripciones de estos trastornos, pero son personas que pierden la motivación, el entusiasmo, no quieren salir, pierden inclusive la pulsión por estas necesidades biológicas básicas como ya no quieren tener sexo, no quieren comer, no quieren hablar con nadie, se aíslan, entonces quedan en periodos muy, muy abajo y es ahí donde viene la depresión. O viene la manía, que son personas que de un momento a otro se ponen eufóricas, todo el tiempo están gritando, hablan más de la tiempo, se ponen en situaciones de riesgo, salen desnudos a la calle y muchas veces esto puede estar condicionado por el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente con alucinógenos o con psicoestimulantes tipo lo que es la cocaína, las anfetaminas. Y entonces existen otras personas que desafortunadamente poseen una carga genética o alteraciones biológicas que les han hecho fluctuar entre, parece que está normal y de un momento a otro se van a uno de los extremos, ya sea la manía o a depresiones, y entonces viene lo que tiene que ver con el trastorno afectivo bipolar tipo 1 o siguiente, el tipo 2, en el que si ustedes prestaron atención, en este periodo de tiempo la persona tiende a tener más lapsos de latencia en depresión. Ese es algo muy característico del trastorno afectivo bipolar tipo 2, pero adicionalmente lo que más caracteriza al tipo 2 es algo que se llama ciclador rápido, es decir, que pasan de estados de manía a depresión como si fuera un switch, pasan demasiado rápido y entonces esto hace que fácilmente sean personas que después de una profunda depresión, en un momento de manía, puedan pasar a un suicidio, porque ya tienen o puedan hacerle daño a alguien más. Siguiente. Y entonces es allí donde ya nosotros empezamos a preguntarnos por qué los seres humanos hacemos lo que hacemos. Entonces, para ir cerrando, yo quiero que ustedes entiendan que los seres humanos nos movemos por unas condiciones biológicas y genéticas que traemos de nuestros padres, de nuestra familia, que están condicionadas sí o no por el ambiente psicosocial en el que nos movemos. No es lo mismo estar en un lugar tranquilo, calmado, con una ciudad con una buena calidad de vida, a estar en un lugar donde yo sé que si salgo me pueden robar, que tengo que estar alerta, guardarme el celular, guardarme las llaves, porque esto ya me hace que yo me predisponga. Y adicionalmente, siguiente, entonces, cómo todas estas situaciones nos ayudan a nosotros a manejar el día a día y cómo nosotros lidiamos con los elementos y las estructuras mentales, porque no es lo mismo que yo venga de una familia violenta donde me han enseñado a ocultarme, a callar o por el contrario, a agredir a otros. Y entonces los niveles de frustración, de tolerancia y de resiliencia que yo tengo para manejar esas situaciones son las que hacen, muchachos, que esa autimia que yo tenía se vaya a un extremo o al otro porque ya no lo puedo controlar de la misma manera. Entonces, nosotros lo que debemos hacer como personal de la salud, con el conocimiento que tenemos, es tratar en nuestros pacientes de identificar cuáles son las situaciones y las condiciones en las que viven sin juzgarlos, simplemente tratar de establecerlas, traumas de la infancia, traumas del presente, traumas de alguna situación con la pareja, traumas que inclusive puedan ser historias familiares, pero que la persona sigue trayendo consigo, cómo su día a día en el trabajo o en la cotidianidad le está detonando esa carga biológica o genética que trae,
y lo lleva a manifestarse en trastornos del sueño, una persona que es iracunda, una persona que fuma mucho, una persona que toma mucho, una persona que es muy ansiosa, una persona que se come las uñas, una persona hoy en día, y aquí quiero ser muy enfático y ya para ir cerrando, con lo que tiene que ver con el estar tanto tiempo pegados desde los celulares. La luz azul que emiten las pantallas de estos dispositivos, tablets, celulares, computadores, televisores, alteran dramáticamente lo que tiene que ver con trastornos del sueño. Los estudios muestran que hoy en día la población mundial está durmiendo menos y está muy asociado a la necesidad que tenemos de estar pegados de estos aparatos. La gente lo último que hace es chequear su celular antes de dormir y lo primero que hace por la mañana es volverlo a chequear. Eso está generando alteraciones en los ciclos circadianos, que está haciendo que las personas sean más ansiosas, se estresen más, tengan trastornos del sueño, hay alteraciones en el patrón de aprendizaje de niños, de chicos, de adolescentes, y todo esto finalmente para decirles, chicos, que existen unas series de organizaciones estructurales en nuestro cerebro que se comunican entre ellas. Vuelvo a la analogía de la orquesta, que necesitan un compás perfecto y que tan pronto nosotros perdemos esa sincronía y ese equilibrio, lo más probable es que ese sistema entre en un desajuste y se manifieste a través de un trastorno del sueño, o un trastorno del ánimo, o un trastorno de la conducta. Entonces, por favor, en sus pacientes, en sus prácticas, en los lugares donde estén, sean muy Sherlock Holmes de aprender a detectar el más mínimo signo de alarma, porque eso les puede ayudar a detectar más tempranamente o darse cuenta de alguna afectación. Y con esto pues cerramos. Así que estoy atento a cualquier tipo de inquietud, pregunta que puedan tener. Gracias, César. Vamos a abrir un espacio de mi profe Juan, ¿cierto? De 3 minuticos para, ver, aquí ya tengo a Tatiana Edith con la mano arriba. Muy bien. Preguntas que le queramos hacer a César luego de esa bella exposición que nos hace para comprender la integridad que nos abarca como seres humanos, ¿sí? Para hablar de sueño, emoción, motivación, no están aisladas, están conectadas. Y entonces, Tatiana, Edith, le escuchamos. No, profe, se me levantó la mano accidentalmente. Okay. Accidentalmente, bueno. Pero aprovechemos al doctor César, que precisamente tiene bastante bagaje y conocimiento en el tema, y esa es la idea de estos encuentros sincrónicos, de estas webconferencias, para que ustedes como estudiantes, que agradecemos que estén aquí conectados, puedan precisamente preguntar esas dudas, esas inquietudes. Entonces, Blanca Cecilia. Sí, profe, perdón, lo que pasa es que, o sea, está todo tan milimétricamente explicado que, por lo menos en mi caso, abarca todas las expectativas, profe, todas las inquietudes, lo desglosó tan perfecto que no me dejó lugar a dudas, sinceramente. Qué bueno. Está todo muy bien explicado, sí. Gracias, Muchas Blanca gracias. Cecilia. Gracias a usted. Sandra Liliana tiene la mano. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ela, no Blanca. Ela perdón. Cecilia, no Blanca. Bueno, Ela. Sí, señora, buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta para César Ramón. ¿Cómo hacer o cómo mejorar los ciclos de sueño? Yo, en caso propio, yo tiendo a dormir muy tarde, después de las 11, 12 de la noche, y a las 6 de la mañana ya estoy despierta por la misma dinámica de trabajo desde pequeña, ya después la otra dinámica de ser madre, trabajo, estudio, etcétera, etcétera, trabajos nocturnos, y en este momento ya tengo 50 años y me cuesta mucho trabajo. Entonces, efectivamente, sí, a término personal, traigo toda la información que usted acaba de dejar, y sí, definitivamente afecta muchísimo el rendimiento, la concentración, el estado de ánimo. Físicamente, siente uno la pesadez en el estómago, temas de colon, o sea, es un todo, es una cosa supremamente compleja. Realmente entiendo todo lo que usted dice. Y específicamente la pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo mejorar
el tema del sueño de una manera adecuada sin tener que llegar al punto de la medicación. ¿Listo? Gracias. Listo. Elas, muchas gracias por su inquietud. Pasa más de lo que usted cree. Lo que pasa es que aquí quiero ser muy enfático con todos y esto es muy importante para ustedes como futuros psicólogos. Y es que a nivel mundial, no solo, pero pasa más en América, en ambientes como América Latina, como Asia y lo que tiene que ver con obviamente África, y es que existe en Estados Unidos también, una gran estigmatización frente al trastorno mental. A nosotros nos cuesta abordarlo porque existe un gran estigma respecto al que se manifiesta ansioso o deprimido o aún con problemas del sueño. Se le dice que es loco y que está para manicomio y que pedir una consulta con el psicólogo o con el psiquiatra, eso está como que no, yo loco no estoy, yo no tengo alteración, yo necesito ser normal. Y entonces, lo primero es que necesitamos aprender a reconocer que el cerebro es un órgano y que como tal también pues entra en alteraciones, como le pasa al corazón, al hígado, a los riñones, al páncreas, y que no hay nada de malo en que se altere. Lo malo es no reconocer que hay una alteración, que puede haber un fallo, que algunas veces es biológico, otras veces puede ser por un trauma, otras veces puede ser por intoxicación, por sustancias. Y en este caso, en lo que en la situación que usted nos describe pasa muchísimo. Miren, las consultas son así de frecuentes con este tipo de alteraciones porque les altera absolutamente todo. Entonces, como tú muy bien lo describías, Cecilia, a lo largo de, no sé, 30, 40 años, has hecho una alteración en tus cambios de tus ritmos circadianos todo el tiempo, por las diferentes circunstancias. Entonces, eso es como cuando tú en tu computador lo tienes lleno de cosas en el escritorio, está llena de carpetas, la memoria está casi full, aparte todo tiene virus. ¿Qué toca hacer? A veces toca formatear. Y en este caso, formatear el cerebro no es tan fácil como pedirle al señor técnico que nos haga el favor y nos quite todo. En este caso, implica saber cuáles han sido las condicionantes que me han llevado a hacer esas acciones y por qué razón yo no soy capaz de tener 7 u 8 horas de sueño cuando sé que eso me está alterando absolutamente todo. Cuando tú vas y miras, muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con la incapacidad de delegar funciones, un falso control de las situaciones en la cual yo no soy capaz, o sea, nadie es capaz, yo me tengo que levantar a las 6 porque entonces si me ensucian la cocina, yo ya no puedo seguir adelante. Si a las 6 no estoy despierto, entonces no voy a coger tal transporte. Entonces, a nosotros muchas veces nos metemos falsos miedos de que si yo no lo hago, nadie más lo puede hacer como yo lo hago, de que si no llego, entonces no existe otra alternativa. Y cuando nos damos cuenta que hay una situación traumática que nos lleva a romper eso, nos damos cuenta que sí había otras alternativas. Entonces yo la invito, Cecilia, a que busque cuáles han sido a lo largo de este tiempo las situaciones que la han llevado a no ser capaz de soltar la rienda y analizarse en dónde está teniendo tal vez muchas rigideces porque los trastornos del sueño se han asociado a que están muy relacionados con personas que son muy rígidas en su estructura, con incapacidad de delegar. Y entonces esto hace que las personas adicionalmente a esta situación no la reconozcan y no sean capaces de soltar esas ataduras. Y como le decía, adicionalmente, esto es un gran veneno. Esto nos está haciendo mucho daño porque la recomendación hoy en día es que esta vaina no la miráramos por lo menos 1 hora antes de irnos a dormir y que no la miráramos por lo menos 30 minutos después de habernos despertado. Pero estamos haciendo todo lo contrario. Usted no se imagina la cantidad de problemas que estamos teniendo por estos aparatos hoy en día. Nos quejamos de problemas con la cocaína, problemas con el fentanilo, pero esta droga es mucho más aceptada, condicionada y nos está haciendo mucho más daño. Entonces yo la invitaría a que revise hábitos de alimentación, hábitos de higiene del sueño, cuánto se está costando, cuánto está dejando. Adicionalmente, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ejercicio. El ejercicio es fundamental para poder tener un... Entonces, hábitos, dieta, ejercicio e higiene del sueño probablemente van a hacer que usted no tenga la necesidad de llegar a ningún medicamento. También, y ya por último, evitar lo que tiene que ver con el automedicarse.
que a fulanita de tal le funcionó el agua de lechuga con manzana y que era verde y que no sé qué, que a tal le funcionan las goticas de melatonina, que a tal le funcionan la alopática de no sé dónde. Eso, hasta la hora, la verdad, evidencia científica no existe. Si eso sirviera, créame que las farmacéuticas de hace años lo hubieran explotado. Entonces, es importante que nosotros tengamos cambios: higiene del sueño, alimentación, dieta y ejercicio. Ok, muchísimas gracias. Y efectivamente, sí, el tema del control era bastante complejo. Si corrigidez constante hasta hace 6 años y soltar no es fácil, pero lograr buenos hábitos de sueño no es sencillo, para nada, para nada. Muchas Sí, gracias. señor. Con gusto. Gracias, Sandra. César, nos vamos con una última pregunta, por favor. Sí, la última Y para no, cerrar. ustedes lo que me digan, yo le hago caso. Es que Usted tengo dígame, a profe. María Dilia Gamboa que quiere hacerle una pregunta. Tutores, buenas tardes, profe. Muchas gracias por su aporte. No tengo una pregunta, es como ¿qué usted nos recomendaría a nosotros, a a los nuevos psicólogos, en caso que nos llegue un caso de eso? ¿De qué específicamente? Un trastorno de sueño. Pues un tip que los dé a nosotros para cuando nos llegue un paciente que tenga dicho trastorno. Listo. Como le decía, yo creería que rápidamente lo que acabamos de hacer el ejercicio con el Cecilia. Tratar de que la persona primero te diga si ha habido un cambio abrupto o no. Pues en caso de la Cecilia nos decía son 10, 15, 20, 30 años o es una condición nueva desde hace 5, porque eso te va a permitir establecer si hubo una condición traumática o no que lo esté condicionando o si es algo de larga data. Entonces, primero, identificar si el trastorno de sueño es agudo, subagudo o es crónico, porque va a tener probablemente repercusiones distintas. Siempre explorar la persona qué ha hecho para tratar de mejorarlo, la automedicación, qué medicamentos ha tomado. Obviamente, lo que les dije durante que estaba viendo la charla, es fundamental que la persona tenga estas pruebas tipo una videotelemetría, una polisomnografía con videotelemetría que te Videotelemetría, permita sí. saber qué está pasando. Eso es fundamental. Y ya con base en eso, yo quería que siempre apoyarse en otros expertos, como por ejemplo hay psiquiatras especialistas en sueño, para que si la cosa es muy compleja, pues remitirlo a un especialista. Los neurólogos también, ¿cierto, profe? Sí, sí, hay Yo, yo, neurólogos que están muy asociados con eso. sí, yo tengo experiencia con el tema de esos estudios de las polisomnografías nocturnas con la videotelemetría. Estuve trabajando en pues haciendo ese tipo de examen. Muy bien, y nos vamos con una pregunta de Paula Alejandra Betancur. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va más enfocada hacia lo contrario. Pues están hablando de la falta de sueño, pero cuando la persona se duerme profundamente y es súper complicado despertarla, o está desayunando y se queda dormido, o en el bus, acaba de salir de la casa y en el bus, ¿qué pasa en ese caso? ¿También puede ser un trastorno? De hecho, lo es. Esas son las famosas parasomnias, Paula Alejandra. Ah, lo que les decía, usualmente los trastornos del sueño, ya sea mucho o poco, lo que le está indicando a usted es que la persona está durmiendo mal. Las personas que se suelen dormir o que suelen decirle que están muy cansados, ese tipo de cosas, es porque suelen tener alteraciones en el sueño que lo sacan constantemente. Entonces la persona no va a esas fases que yo les mostraba en la diapositiva del ciclo del sueño REM o no REM, que necesitan ir la una a la otra. Nosotros necesitamos entrar primero al sueño, bajar a un ciclo de sueño, profundidad, luego un sueño un poco más relajado y luego ahí es donde viene la reparación. Si la persona no logra ir a esas fases adecuadamente en los tiempos correctos, de 6 a 8 horas, el tiempo que necesite, esa persona va a estar más cansada y va a sentir que siempre necesita dormir más. Y eso hace que la persona fácilmente se duerma en el bus, fácilmente se duerma en la escuela, incluso que se duerma en el trabajo. Y eso simplemente hace que usted esté como un interruptor de luz todo el día. On, off, arriba, abajo, apagado, encendido,
cuando usted debería tenerlo, unos ciclos apagados y otros encendidos. Perdóname, y en el caso, digamos, que la persona duerma las 8 horas recomendadas y aún así presente estos síntomas, ¿puede pasar? Eso suele, sí, claro, suele pasar. Y ejemplo, ocurre mucho con los adolescentes. Ujú. Digamos que no es lo único, pero suele pasar mucho con los adolescentes y allí, o con los adultos jóvenes, y allí habría que explorar, pues ustedes como psicólogos también lo pueden solicitar, que a la persona se le haga un estudio de TSH, de hormona estimulante de la tiroides, porque muchas veces suele estar asociado con que la persona está empezando a hacer un hipotiroidismo, y la forma en la cual se puede empezar a detectar sea porque este trastorno del sueño, que la persona esté durmiendo más, o incluso ya se ha detectado que personas en fases tempranas de diabetes necesitan tener más ciclos de sueño. Ok, gracias. Ok, gracias Paula. Y Sandra Liliana Sánchez tiene una pregunta. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Quería preguntarle al doctor César, las emociones, bueno, el estrés, la ansiedad, ¿puede detonar un tinnitus? De pronto, no sé si... Sí, señora, mire, lo más curioso, y eso para que todos ustedes lo sepan, los seres humanos somos tan diversos y tan complejos que podemos psicomatizar de diferentes maneras. Hay personas que pueden desarrollar un tic, hay personas que incluso se pueden quedar disfónicas. No sé si ustedes han tenido personas que son muy nerviosas, son muy ansiosas y cuando no quieren decir algo, entonces empiezan a aclarar la garganta, como que, eh, como que les da una tosecita, como si fuera una irritación. Hay personas que pueden desarrollar tinnitus. Claramente sí lo pueden desarrollar un temblor, pueden desarrollar fiebre, pueden desarrollar inclusive diarreas. Entonces, muchas veces hay que mirar si estas, obviamente lo primero sería mirar si esta persona no tiene nada orgánico, que no tenga un insecto, que no tenga una inflamación, que no tenga una otitis, pero si descartamos ya todo lo orgánico de la zona y nos damos cuenta que está bien, entramos ya sí a mirar a ver si es que está psicomatizando por alguna razón. Y lo más importante es, ¿qué haría que sea ese órgano el que esté el blanco o el que esté sonando por eso? Porque no, personas, por ejemplo, que dicen que se quedan ciegas, personas que no pueden tragar. Entonces, habría que mirar cuál habría que ser el órgano primero, siempre de primera, Sandra Liliana, descartar que nada orgánico esté alterado, y segundo, sí pasar a mirar si es una manifestación de alguna alteración a nivel psiquiátrico o de emociones. Ah, bueno, listo, gracias. Si fuera de nivel de emociones, ¿eso tendría, digamos, una cura o algo así? ¿O Claro, tocaría porque entrar a entonces mirar? allí, sí, sí, claro, con este tipo de personas, entonces uno lo que va y mira es descartando lo del oído. Entonces, por ejemplo, uno puede hacer un estudio que se llama potenciales evocados. Y uno mire y le dice, mire, sus dos oídos están los dos bien y están normal. Ahí es donde usted tiene que entrar a mirar, ¿ha habido algún trauma? Desde, por ejemplo, el tinnitus es de hace un mes y la persona no iba a nadar, no tiene infección, no tiene nada. Entonces, ¿qué habrá pasado hace un mes? ¿Será que la persona tuvo algún problema, alguna pelea, algún trauma? Y a veces abrir la ventana por ahí va a hacer que en su ejercicio clínico usted se dé cuenta que de ahí viene el problema y que no era el oído, sino que el oído es la manifestación de una situación secundaria. Bueno, muchísimas gracias. Con todo gusto. ¿Listo, mi profe? Profe César, siempre es maravilloso hacer equipo contigo. Gracias, gracias, gracias. No sé El qué le gusto ha quiera sido decir el mío. profe Juan Guillermo. Este espacio siempre es muy significativo para nosotros porque es poner a los expertos, a las personas que estudian, que están en el medio y que nos compartan este saber para nosotros, darle la bienvenida a esta fase número 2 del curso. Entonces, gracias infinitas. Antes de que pasemos a otra actividad de cierre que tenemos con los estudiantes, profe Juan. Sí, así es, pues darle nuevamente un agradecimiento muy especial al doctor César. Realmente, como lo dijo nuestra estudiante, explicas muy claro y Gracias. realmente pues te agradecemos el espacio y el tiempo que nos dedicaste en esta noche en tu caso. Entonces, un abrazo para ti, doctor César,
No. descansa. Para todos y ustedes, una vez más, Juan Guillermo, la profe Alexandra y a los estudiantes, gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Les estoy muy agradecido y esperemos vernos en una próxima. Así sea. Gracias. Gracias, doctor. Feliz noche. Muchas gracias. Muy bien, apreciados estudiantes. Entonces, como estuvimos tan juiciosos, tan concentrados, el profe Juan Guillermo y yo les hemos traído un regalo. Antes de hablar de la guía de esta fase, antes de irnos, por favor me confirman que están viendo la pantalla. Vamos a jugar. Listo. Oh, por profe. Dios. Oh, por Dios, vamos a ver qué tanto aprendimos de este espacio. Entonces, todos hemos jugado ¿Quién quiere ser millonario? Sí, señora. Ok, entonces una de las personas que nos acompaña, un estudiante, abre su micrófono y me dice, profe, yo quiero jugar, y empezamos. Y el profe Juan Guillermo va a estar ahí también atento porque yo voy a estar aquí en el juego. Entonces, ¿qué persona quiere jugar? Pero, ¿cuáles son las condiciones del juego? ¿50-50, llamada a un amigo? Sí, están las tres condiciones, pero como ustedes son tan juiciosos, no van a necesitar esas instrucciones, no, ese tipo de ayuda. ¿Quién quiere jugar? Yo me atrevo a jugar, profe, a ver cómo me Vamos, va. pues, entonces, muy atentos todos. ¿Está Sandra? Señor. Vamos Sí. a jugar, Sandra, ¿lista? Sí. La entrega de la tarea de la fase 2 es A, individual, B, de 3 estudiantes, C, en dupla, D, colaborativa. Sandra, D, colaborativa. Piensen. D, colaborativa. Muy bien, es colaborativa, sí, señora. Otra persona que quiera jugar. Yo, tutora. Paula. Paula, es uno de los puntos a evaluar en la guía de actividades. A, el número de veces que haces las lecturas. B, el intercambio de ideas. C, dar respuesta a las preguntas del foro. O D, trabajo en equipo. Votaría por la C. La C. Sí, señora. Muy bien, sí, efectivamente. Dar respuesta a las preguntas del foro es un punto muy importante que está contemplado en la guía de actividades. ¿Quién quiere jugar? Yo, Ela. Ela. Número de organizadores gráficos tipo mandala que debe construir de manera individual. A, 2, B, 1, C, 3, D, 4. No sé. Llamado a un amigo, ¿quién me ayuda? Profe, yo. 3. Yo. 3, dijo mi amiga. ¿Quién dijo yo? Jefferson, tú que eres compañero de equipo mío, dime. Jefferson dice que la C, que 3. Ah, entonces 3. ¿3? Sí, 3. Muy bien. 3 gráficos tipo mandala que debe construir de manera individual, y en la guía ustedes van a encontrar las diferentes herramientas que pueden emplear para hacer esos gráficos. ¿Quién me quiere contestar esta? Contenido que debe incluir el organizador gráfico tipo mandala. A, definición, clasificación, estructuras cerebrales. B, estructuras cerebrales y alteraciones. C, clasificación, estructuras cerebrales y alteraciones. O D, clasificación, estructuras cerebrales y alteraciones. Profe, la D. ¿La qué? La D. La D. La D. Muy bien. Significa que han visto esa guía con todas las indicaciones, esos gráficos.
Es muy importante que tengan la clasificación, ¿sí? El sueño, la emoción, la motivación, cómo se clasifica, qué los compone, qué estructuras están allí y qué alteraciones se encuentran en cada una de ellas. Y finalmente, ¿quién quiere contestar esta? ¿Qué deben construir de manera colaborativa en esta tarea? A. Realizar una presentación en PowerPoint. B. Realizar un podcast de máximo 5 minutos. C. Realizar un video de máximo 5 minutos. O D. Realizar una presentación en Prezi. La B, profe. La B. La B. B. La B. Muy bien. ¿Qué es un podcast? La persona que contestó. Yo, profe, creo que es como un audio en el que se exponen varias ideas. No sé cómo definirlo Es más. un audio tipo entrevista, ya vamos a hablar ahora al respecto. El foro colaborativo que se encuentra en el entorno de aprendizaje es el espacio por excelencia para A. Socializar y conocer a los compañeros. B. Compartir los avances de las actividades y que el tutor pueda retroalimentar. C. Comentar los acontecimientos que suceden en la semana. Y D. No es un espacio importante. La B, profe. B. Compartir los B. avances de las actividades y que el tutor pueda La retroalimentar. B, el foro es el lugar por excelencia donde nosotros los tutores podemos acompañarlos en su proceso. Así empleen otras herramientas en sus equipos, en sus dispositivos. Siempre será el foro donde deben ir esas evidencias y donde nosotros podemos leer sus aportes, sus avances, conocer las actividades y donde hacemos la retroalimentación, ¿cierto? Entonces, queríamos compartirles este pretexto para que el profe Juan nos explique entonces la guía, en qué consiste esta fase, después de haber escuchado la presentación general que nos hace César Ramón. Entonces, vamos. Gracias, Alexandra. Claro que sí, entonces con este excelente ejercicio que también realizamos para brindarles claridades a ustedes de la construcción de nuestra tarea 2, antes de ello les acabamos de compartir en el chat el enlace de asistencia para que por favor ingresen y puedan diligenciar la asistencia de esta segunda web. También comentarles que nosotros desde la red de curso, en cabeza de nuestra directora, de la directora Sonia, hemos creado un equipo de Teams, un chat de Teams, con el fin de que allí ustedes se puedan unir y podamos aclarar diferentes dudas e inquietudes que se vayan presentando en el transcurso de la construcción de cada una de las tareas que estamos haciendo. Recordemos que uno de los canales de atención institucionales pues es el Teams. Entonces, para facilitarles un poco más a ustedes, sabemos que muchos de ustedes nos escriben por mensajería interna y eso está muy bien porque es el canal oficial, pero a veces pues es mucho más sencillo y les respondemos mucho más rápido de manera sincrónica por Teams. Entonces, la idea es que ustedes se agreguen a ese equipo. Cada uno de los tutores les hemos compartido en los foros el enlace de conexión de unión a ese grupo de Teams. Hoy precisamente la directora envió un mensaje masivo por mensajería interna con el enlace y sin embargo ya en un ratico les comparto nuevamente ese enlace aquí en el chat para que se unan y allí pues estemos la mayoría de estudiantes. Les pido el favor que allí ustedes también se los puedan compartir a sus compañeros de psicofisiología para que se unan y allí podamos pues establecer esa comunicación. Toda la semana vamos a estar allí pendientes, entonces para que no les dé pena y allí puedan escribir todas esas dudas o inquietudes que se vayan presentando para que entreguen unos productos pues muy interesantes. También cada uno de nosotros les compartimos desde la red del curso esta infografía en donde les hacemos un resumen de lo que ustedes deben construir y entregar para esta tarea número 2. Entonces allí en sus foros encuentran esta infografía para que puedan detallarla y pues les voy a contar entonces qué es lo que debemos desarrollar y les pido es el favor que al final que termine de explicarla
pues levantan su manito y aclaramos dudas en lo que hace referencia pues a la entrega de esta tarea número 2. Entonces, el primer paso, y si nosotros revisamos la guía de actividades, el primer paso es que ustedes ingresen al foro de nuestra tarea 2, que se denomina Psicofisiología del sueño, la emoción y la motivación. Cuando ustedes ingresen al foro, se van a dar cuenta que cada uno de nosotros como tutores abrimos el foro con unas preguntas, que en este caso son 3 preguntas que están relacionadas pues a la temática y que se encuentran precisamente sus respuestas en el momento que ustedes lo lean, pues teniendo en cuenta las lecturas de la unidad 2. Entonces allí lo importante y el primer paso es que ustedes revisen precisamente cada una de las lecturas y de los OIS y OVA que se encuentran en la unidad 2, porque allí pues este es el insumo para que ustedes tengan mucha más claridad de lo que deben desarrollar y de lo que pues deben hacer como tal. Entonces allí en el foro ustedes van a encontrar 3 preguntas de opción de única respuesta y opción múltiple, ABCD, tipo Saber Pro, tipo ICFES, precisamente para que ustedes empiecen a interactuar con ese tipo de preguntas que sin duda pues ustedes en algún momento lo hicieron desde el ICFES y que ahorita lo van a hacer desde esas pruebas Saber Pro que realizan cuando se gradúen, cuando ya se vayan a graduar, porque es un requisito para su grado. Y allí lo que nosotros buscamos precisamente es desde la lectura crítica, que ustedes puedan hacer un análisis importante de lo que leen, de cómo interpretan, de cómo hacen esa lectura crítica frente a los textos y a los documentos que nosotros les brindamos desde el curso para apropiación de las temáticas que vemos. Allí la idea es que ustedes marquen la respuesta correcta, ¿cierto? Y justifiquen su respuesta. Entonces, muy atentos, ese es el primer paso que se realiza de manera individual. La idea es que ustedes allí respondan, justifiquen y que sus compañeros del grupo puedan realizar precisamente un aporte frente a las justificaciones de los compañeros. Aquí de una vez aclaro que esto ustedes lo tienen, pues digamos que identificado, porque precisamente en la tarea 1 ustedes hicieron el mismo ejercicio. Les compartimos las preguntas, respondieron de manera muy juiciosa. Sí hubo estudiantes que retroalimentaron a sus compañeros de manera adecuada y eso está muy bien, haciendo aportes significativos. Pero vimos que otros estudiantes, su aporte era como, compañero, estuvo excelente tu respuesta, o compañero, me gustó tu aporte, pero pues realmente eso no es una retroalimentación pues crítica frente a lo que está haciendo. No es precisamente invalidar lo que esté diciendo el otro compañero, sino precisamente desde esa lectura crítica ustedes puedan generar ese debate. Eso es lo que queremos, un debate de lo que ustedes comparten allí. Entonces, frente a eso que comparten sus compañeros, realicen un aporte realmente significativo, no solo escribirle que está bien y felicitaciones, sino que pueda haber interacción. Pero como les digo, muchos estudiantes, y aquí los logro identificar de manera muy juiciosa, retroalimentaron muy bien a sus compañeros y se generaron unos debates muy interesantes y una interacción, que eso es lo que buscamos que ustedes realicen dentro del foro. Luego de que ustedes hacen ese ejercicio de responder las preguntas y retroalimentar al compañero, haciendo un aporte significativo frente a lo que ellos respondieron y justificaron, entonces van a elaborar 3 organizadores gráficos tipo mandala, y aquí aclaramos porque sé que más de uno tenía la duda cuando la profe Alexandra hizo el ejercicio de cuántos organizadores gráficos tipo mandala toca hacer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues hay que hacer 3. Uno para el proceso de emoción, otro para el proceso del sueño y otro para el proceso de motivación. ¿Qué debe incluir ese organizador gráfico? Definición, clasificación, estructuras cerebrales y alteraciones. Tengan muy en cuenta la guía de actividades, porque también nos pasó en la tarea anterior que no leyeron bien la guía e hicieron los mapas sin alguna información, y allí en la retroalimentación, cuando les califiquemos, ustedes se van a dar cuenta quiénes sí cumplieron con los requisitos de lo que solicitamos y quiénes no. Entonces, tengan en cuenta esto porque aquí se les está detallando qué debe contener cada uno de los organizadores gráficos tipo mandala. Ahora,
Para quienes no tengan claridad de qué es un organizador gráfico tipo mandala, al lado o debajo de la guía de actividades se encuentra un anexo que se denomina anexo 1 tarea 2, y allí precisamente nosotros les explicamos qué es un organizador gráfico tipo mandala, que allí nos dice que son herramientas para entender y visualizar las relaciones entre un tema central y sus subtemas, ayudando pues al observador a ver los componentes detallados y la visión general de un tema. En este caso, allí dice qué se debe tener en cuenta para construir ese gráfico tipo mandala, cuáles son las características, y les dejamos también unos ejemplos de tipos gráficos, de mapas tipo mandala, y también allí se les dejó algunas herramientas en las cuales ustedes pueden elaborar ese diagrama tipo mandala, ¿sí? Ahí hay 5 herramientas en las cuales ustedes pueden elaborarlo. Entonces descarguen ese anexo 1 tarea 2 que está junto con la guía de actividades para que tengan claridad de ello. No vamos, o sea, tengan en cuenta esto porque no les vamos a recibir ni mapas conceptuales ni otro tipo de organizador. Por eso la tarea es muy clara, que son organizadores gráficos tipo mandala, y que allí está el anexo donde les explican qué es un organizador gráfico tipo mandala, ejemplos de cómo se construye, y adicional les dejamos algunas recomendaciones de herramientas donde pueden construir los 3 organizadores gráficos tipo mandala. Luego de que de manera individual construyan esos 3 organizadores, los comparten también en el foro colaborativo para que como tutores entonces podamos retroalimentarlo. Ya Manuela, perdón. Déjame entonces termino y al final les doy la palabra. Entonces, compartimos de manera individual los 3 organizadores gráficos que contenga entonces definición, clasificación, estructuras cerebrales y alteraciones, pues allí en el foro para que nosotros lo podamos retroalimentar y sus compañeros también lo puedan visualizar. Ese es la primera parte que se realiza de manera individual. ¿Listo? Ahora, luego seguimos con la parte colaborativa. Entonces, luego ustedes en sus grupos de 5 o precisamente de los que participen, porque sé que de pronto ahí hay una duda, profe, ¿qué pasa si solo participamos 4? ¿O qué pasa si solo participamos 3? El grupo que precisamente comparta sus preguntas a tiempo, comparta sus organizadores gráficos a tiempo, no el último día, pues hacen el equipo de trabajo para construir ya la parte colaborativa. ¿Listo? Entonces, aquí hago un paréntesis y la invitación es que no dejen para lo último, porque también evidenciamos que ustedes participan la última semana o los últimos 3 días, o hay estudiantes que participan el último día. Y si ustedes revisan el reglamento estudiantil, nosotros como tutores no tenemos la obligación de revisar los últimos 3 días el foro colaborativo. Eso quiere decir que los aportes que ustedes realicen los últimos 3 días, pues no tienen validez. Y adicional a ello, pues no es conveniente que ustedes tengan 15, 20, hasta un mes, dependiendo de la actividad que tienen en todo ese tiempo para realizarla, y estén participando los últimos 3 días o los últimos 2 días, o en casos el último día, porque pues ahí no hay un aprendizaje realmente significativo. Que estén corriendo el último día cuando ustedes tienen más de 20 días para desarrollar una actividad, y que la idea es que a medida que ustedes vayan avanzando, entonces vayan compartiendo sus aportes en el foro para que nosotros como tutores les vayamos retroalimentando, y con ello, cuando ustedes ya vayan a entregar cada una de las tareas, pues van a estar mucho más seguros de lo que van a entregar porque ya les hemos retroalimentado. ¿Listo? Entonces allí, yo dije que al final, Sandra, al final que explique la tarea, les doy opción para aclarar las dudas. No te preocupes. Es que no se me vaya a olvidar. Gracias. Es que sobre ese temita que usted dijo. Listo, deja ahí la manito levantada y ya que está primero Manuela o Manuel, bueno, es que no alcanzo a ver, y luego Sandra. Entonces ya les doy la palabra, ya voy a acabar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Ya cuando pasemos a la actividad colaborativa, ustedes van a realizar un podcast máximo de 5 minutos.
tengan en cuenta esto, máximo 5 minutos, porque yo estoy hablando de lo que pasa realmente con los estudiantes. Entonces, en la tarea pasada ustedes tenían que hacer un video máximo de 5 minutos y tenemos estudiantes o que compartieron videos de 1 minuto o menos o de 10 minutos y por ahí tengo un estudiante que me compartió un video de 15 minutos. Entonces, por favor, revisemos adecuadamente la guía de lo que nos pide. Es un podcast máximo de 5 minutos. Jefferson explicó muy bien precisamente qué es un podcast y es precisamente un audio de una grabación, ¿cierto? Que se puede grabar en diferentes formatos, como una entrevista. Y aquí teniendo un invitado, unos expertos que hablan de un tema específico. Y aquí vamos a ver pues cómo ustedes van a elaborar ese podcast. Entonces, cuando se reúnan en grupo, entonces ustedes van a seleccionar uno de los 3 procesos que estamos trabajando en esta unidad. Entre todos o van a elegir psicofisiología de la emoción, psicofisiología de la motivación o psicofisiología del sueño. Entonces resulta que yo estoy con la profe Alexandra y con otros 3 compañeros y entre todos decidimos que vamos a hacer el podcast de psicofisiología de la emoción. ¿Listo? Entonces ya eso es lo primero que van a definir, qué proceso van a trabajar para hacer el podcast. Luego, entonces, para la creación del podcast, ustedes pueden elegir un formato libre tipo entrevista o monólogo y dicho podcast o programa se debe grabar teniendo en cuenta lo siguiente. Primero, indicar la temática seleccionada. Segundo, identificar las bases psicofisiológicas que se encuentran relacionadas con el tema elegido. Luego, realizar un análisis de la relación e incidencia en el comportamiento del ser humano, definiendo la manera cómo se puede abordar la temática seleccionada desde el campo de la psicología y finalizan realizando una breve conclusión. Ojo a esto, todos los estudiantes deben participar y al realizar la intervención se deben presentar con sus nombres completos para el reconocimiento de cada uno. En el documento final deben incluir el enlace del podcast verificando que este se apertura de manera correcta. Entonces, ¿qué aclaro aquí? Voy a hacer el ejemplo. La profe Alexandra y otros 3 compañeros y yo decidimos trabajar y hacer el podcast con psicofisiología de la emoción. Entonces, yo cuadré o coordiné con la profesora Alexandra que ella va a ser la que me hace la entrevista y los demás, entonces somos los invitados. Entonces, mi compañera Alexandra comienza, muy buenas tardes, mi nombre es Alexandra Osorio, les doy la bienvenida a este programa de podcast donde vamos a abordar la importancia de la psicofisiología de la emoción. Y ustedes pueden hacerlo como quieran, si de pronto quieren construir unas 2 o 3 preguntas, porque si se dan cuenta 5 minutos es muy poco tiempo, entonces construyan 1, 2 o 3 preguntas en donde puedan preguntar eso. Cuéntanos cuáles son las bases psicofisiológicas que se encuentran relacionadas con la emoción. Entonces otro estudiante dice, mucho gusto, mi nombre es Juan Guillermo Macías. Entonces les voy a contar cuáles son esas bases que se encuentran relacionadas con la emoción, luego el análisis, ¿sí? Cómo aporta desde el campo de la psicología y al final otro estudiante que dé la conclusión. Eso ya es decisión de ustedes cómo se quieran organizar y cómo quieran crear el podcast. Lo importante es que todos hagan una intervención dentro del podcast y cuando hagan la intervención se presenten para que nosotros pues al momento de escucharlo y de calificarlo pues sepamos cuál fue el aporte que brindó cada uno de los estudiantes para el podcast. ¿Listo? Ahora, luego que tengan el podcast, pues ya lo pueden subir o a un Drive o a YouTube, como ustedes quieran, pero lo importante es que garanticen que cuando abran el enlace, pues esté en público para que lo podamos escuchar y precisamente evitar escribirles como no abre, revisen, sino que precisamente sea mucho más fácil para nosotros. Entonces, ¿ustedes qué van a entregar? Y aquí está. Entonces dice, van a entregar de manera grupal, es decir, ustedes eligen qué estudiante entrega por el entorno de evaluación el trabajo de los 5, ¿listo? Un informe grupal en PDF que contenga lo siguiente. La portada, la introducción, van a compartir el organizador gráfico tipo mandala que hayan seleccionado de manera grupal para orientarse en la construcción del podcast. ¿Qué quiere decir? Que, como les di en el ejemplo, el grupo mío, el grupo con la profe Alexandra y yo decidimos trabajar psicofisiología de la emoción. Entonces yo voy a coordinar con mis compañeros y vamos a revisar los 5
gráficos tipo mandala de la emoción y entre todos elegimos el que consideremos que esté más completo y ese es el que vamos a compartir en el trabajo final. O está la opción que si de pronto ustedes dicen, no, pues más bien construyamos con todo lo que hicimos en los 5, construyamos uno entre todos. Puede ser, pero pues si ya ustedes lo hacen de manera adecuada, más bien para que no hagan más trabajo, pues seleccionen el que ustedes, entre ustedes 5, 4 o 3 consideren que es el más completo para compartir en este documento. Y allí luego comparten también el enlace del podcast, verificando que este se aperture de manera correcta, hacen las conclusiones y las referencias bibliográficas. Y un estudiante, por el entorno de evaluación y seguimiento, entrega la actividad. Recordemos que la actividad inició el día de ayer y finaliza el 25 de octubre. En este caso, recordarles que tienen 25 días para realizar la actividad. Así que, por favor, por eso también con la directora Sonia y la red de cursos decidimos hacer la webconferencia el día de hoy para dejar estas claridades, para que ustedes no estén participando la última semana, sino que desde ya puedan empezar a organizarse, a hacer sus aportes de manera individual y luego ya puedan reunirse y avanzar en la construcción del trabajo colaborativo. Entonces, allí en la infografía, como nos pone allí la profe Alexandra, no olviden la importancia de la participación oportuna dentro del foro, revisar detalladamente la guía de actividades y acudir al tutor para aclarar dudas e inquietudes que se presenten durante el desarrollo de la tarea 2. Entonces, teniendo estas claridades, ahora sí les voy a dar la palabra para escucharlos y pues brindar allí la solución a lo que ustedes vayan a mencionar. No sé antes de ello, mi profe Alexandra, si quieres mencionar algo más que de pronto se me haya pasado o todo está claro. Es muy claro, profe, las indicaciones, invitarlos a una lectura consciente y juiciosa de lo que está allí en la guía e interpretar bien la información que es muy, muy, muy clara. Hacer énfasis en que no debemos dejar todo para lo último. Para nosotros como tutores es hasta a veces muy frustrante cuando entramos a los foros y vemos solo y somos nosotros solos, yo con yo. Y entonces, faltan 2 días y ahí sí empiezan a llegar las participaciones. Entendemos que todos tienen muchos cursos, que tienen actividades, pero yo les invito a que se programen, hagan una planeación interna para que ustedes puedan disfrutarse el acto de recibir la retroalimentación. Porque cuando usted lo presenta el último día y entregó algo que podía estar mejor y el tutor se lo dice y usted no lo vio, pues en la evaluación eso va a estar reflejado. Pero si usted lo ve con antelación, el tutor le dice, el mandala le falta un elemento, incorpore y usted lo ajusta, también se ve reflejado. Entonces, sí, esa es la invitación a que se lo disfruten, que hagan un trabajo colaborativo, que es un reto que tenemos como psicólogos, aprender a ponernos primero en los zapatos del compañero, que trabaja, que tiene otros ritmos, que no tiene el mismo tiempo mío, pero encontrar esos espacios comunes. Es muy fácil decir, profe, yo lo hago sola, ¿por qué ellos no pueden? Pero se llega mucho más lejos cuando yo tengo la capacidad de ceder, de llegar a acuerdos con las personas que estén ahí presentes. Eso es lo único. Y bueno, manitas levantadas, tengo aquí a Manuela Borja y a Sandra. Entonces, Manuela, ¿qué preguntas tenemos? Hola, buenas tardes, profe. Profe, no, sino que es que, por ejemplo, en los links que hay para uno acceder y hacer el organizador, he tenido como dificultades para acceder a ese, pues a los que ustedes nos dejaron ahí. Yo hice uno en Canva, pero pues no me quedó igual al que ustedes exigen. De todas maneras, yo voy a intentar volver a entrar a esas páginas, pero si no, entonces, profe, me toca dejarlo así. Bueno, pero yo ahí sí la invito, Manuela, y a todas las personas que en ocasiones abren los links, que ustedes se cercioren el nivel de conexión que tienen sus equipos. Otro, que lo intenten con varios buscadores, porque a veces con unos
les abren unos documentos, con otros no, y es muy importante que refresquen también los buscadores porque nos pasa mucho, profe, no abre la guía, profe, las lecturas no se descargan, y están más que verificadas que sí tienen acceso. Entonces yo le hago esa invitación, y si ya definitivamente usted dice no le abre, pues lo importante es que también puede acercarse a otras fuentes, desde que sean académicas, siempre y cuando sean fuentes verídicas. Ah, bueno, profe, de todas maneras yo voy a seguir intentándolo, pues porque aún hay mucho tiempo. Ya pues, Sí, estamos empezando. Si quizás no me da, pues ya se me sale entonces de las manos. Ok. Bueno, Gracias. profe, Sandra Liliana Sánchez. Ay, espera, antes de darle la palabra. Ay, espera que el profe nos quiera aclarar algo. Perdóname, Sandra, ya te doy la palabra. Es que estoy aquí revisando, entonces no sé, mi profe Alexandra, si me dejas compartir pantalla, porque estoy aquí abriendo el anexo y efectivamente si abren correctamente los enlaces Listo, que se profe. recomendaron allí. Entonces les voy a mostrar para que revises, Manuela, que probablemente es lo que te dice la profe Alexandra de revisar el explorador, porque yo lo estoy abriendo aquí. Miren, ahí están viendo la página, mi pantalla, ahí está, este es el anexo que les adjuntamos de la tarea 2. Y al final dice que a continuación le invitamos a revisar las siguientes herramientas para su elaboración. Yo le doy clic a este primero y miren, ahí sale, utilizar plantilla sin ningún problema. Abro el segundo y también me abre sin ningún problema, miren. Abro el tercero y también me abre. ¿Sí ven? Ahí está bien. Abro el cuarto y aquí me lleva a un video de YouTube. Y ahí está viéndose correctamente para que ustedes puedan evidenciar que sí están. Listo. Y el último es otro video de YouTube también con la explicación de cómo realizar el organizador gráfico con Mandala. Entonces, pues ahí quería dejar la claridad, Manuela, para que puedan todos observar que efectivamente todos los enlaces abren correctamente. Lo que tienen es que, tal como menciona la profe Alexandra, mirar desde qué explorador lo están haciendo, porque pues en definitiva ahí está los enlaces correctos para que ustedes puedan desarrollar sin ningún inconveniente la tarea. ¿Listo, Manuela? Entonces, para que por favor revises. Y ahora sí, entonces te doy la palabra, Sandra Liliana. Adelante, bienvenida. Buenas tardes, gracias. No, pues es que cuando el profe estaba hablando de que a veces empiezan como, digamos, a hacer la tarea los últimos 3 días, es que me ha pasado ya en 2 materias que, digamos, uno abre su Drive, lo comparte, no, pues no dicen nada a veces los compañeros, pero sí, digamos, faltando 2 días, llegan, plum, y empiezan, bueno, colocan su nombre, no sé qué, y no hacen más aportes, o si hacen aportes, a veces dicen, no, pero esto quedó mal, pero no sé qué, y a veces ya uno no tiene como el tiempo para estar corrigiendo o haciendo. Entonces, y pues también, como me pasó en una materia, yo dije, pues lo voy a presentar sola, pero pues especificaban en el foro que no se recibían trabajos individuales, lo que pues no me parece justo en el sentido de que a veces uno empieza a tiempo y a veces hay compañeros que no, o pues los compañeros no llegan a tiempo, pues no todos, tampoco voy a decir que todo mundo que todos son así, porque pues hay trabajos que se han hecho, que yo he hecho y que gracias a Dios me ha ido bien. Pero entonces no me parece justo que uno no pueda, porque bueno, en el que me pasó ahorita hace poco, la semana pasada, yo dije, no, pues nadie escribió, pues yo voy a adelantar y lo tenía casi todo hecho, pero entonces ya empezaron a ingresar y qué hago, yo qué hago aquí, que no sé qué, que yo no puedo, que por la noche, que bueno, y entonces pues ya prácticamente uno tiene casi el trabajo hecho y pues las personas solamente ponen su nombre. Y de pronto sí, echan una revisadita, dan un aporte y eso, pero pues no me parece justo que, porque pues uno espera, no sé cuánta es por regla, lo que uno debe esperar para poder decidir o tomar la decisión de hacerlo individual.
Si digamos faltan 3 días y no ha llegado nadie, falta 2 días, no ha llegado nadie, pues yo creo que debería haber como un tiempo ya de espera, porque no estar uno ahí sujeto a que las personas quieran o no quieran ingresar. Uno, si ingresan tarde, pues bueno, ya ingresaron y uno ya lleva adelantado el proceso. Dos, si no ingresan y uno no lleva la totalidad, pues le toca a uno que correr y empiece y siga diligenciando lo que haga falta. Entonces son cosas como que deberían haber como unas normas más estrictas para que las personas estemos todos atentos a empezar a responder en el trabajo colaborativo y que no sea para últimos días. Era eso. Listo, Sandra, muchísimas gracias y realmente excelente que nos des a conocer precisamente las realidades, ¿no? Tienes toda la razón, digamos que lo que podemos hacer allí es, no está contemplado cuáles son los días mínimos en que puedan hacer aportes de manera colaborativa, pero digamos que eso ya se puede establecer con cada tutor, entonces allí la invitación es, nosotros como tutores estamos permanentemente revisando los foros, viendo los aportes que ustedes tienen. Si yo, por ejemplo, veo que Sandra Liliana, muy juiciosa, empezó a compartir a tiempo sus 3 organizadores gráficos, sus respuestas a las preguntas orientadoras, y ya entonces estamos a la espera de que los demás participen. Si se llega a la última semana y yo efectivamente veo que Sandra ha participado y no han llegado aportes de los demás compañeros, como tutor pues le autorizo que me entregue el trabajo de manera individual. Pero eso, por eso les digo, lo estoy hablando cómo lo hago en mi caso, y sé que algunos compañeros, y ya le doy la palabra a la profe Alexandra también para que nos dé un aporte frente a ello, pero en mi caso yo lo hago así. Yo soy consciente que si veo que Sandra está participando y se llegó la última semana y ninguno más participó, pues yo no le voy a exigir a Sandra que me entregue un trabajo pues colaborativo cuando evidenciamos que los estudiantes no han participado. Bien, entonces esa es la invitación. Ustedes empiecen a participar lo que tienen que hacer de manera individual y ya las particularidades de cada uno ustedes se lo van exponiendo a su tutor para que con el tutor puedan tomar ese tipo de decisiones si lo entregan de manera individual y demás. Porque a veces también pasa que ustedes de pronto vemos que todos participan, pero al final están diciendo, no, es que yo lo quiero entregar individual porque no me entendí con mi compañera. Eso sí, ya es algo diferente, porque ustedes tienen que organizarse y tienen que entregar un producto. Entonces, en ese sentido, sí les diría, no les acepto individual porque estoy evidenciando que en el foro todos han participado, todos han compartido sus aportes, entonces es cuestión que se organicen y puedan entregar un producto. ¿Listo? Profe Alexandra. Sí, yo para Sandra, yo le diría que se comunique directamente con el tutor. Cada mundo es un mundo y no hay generalidades. Hay personas, hay ritmos y uno es consciente de eso y uno simplemente tiene en cuenta es la participación y la trayectoria de cada uno de los estudiantes en el proceso. Entonces, cuando eso suceda, usted le escribe por el correo interno del curso, tutor, pasa esto. Yo siempre les digo, siempre cuando les contesto, le digo que también deje un mensaje en el foro diciéndole a sus compañeros, espere hasta el día tal, dado que nadie apareció, nadie participó, he decidido y la tutora sabe que voy a presentarlo solo. O sea, también dejarles conocimiento de que estando un día, 3 días y nada, entonces sí, simplemente un correo al tutor y yo sé que van a tener en cuenta eso. Bueno, listo, muchas gracias, lo tendré en cuenta. Ok. Tatiana Edith tiene también una pregunta. Sí, profe, es referente a lo que estaba hablando la compañera y ahorita usted y el tutor. Con mi tutor Juan Guillermo venimos trabajando desde el semestre pasado. No sé si usted me recuerde, señor. Bueno, el punto es que me pasó lo que está comentando la compañera y finalmente yo tuve que hacer todos los dibujos que tocaba hacer de psicobiología, me tocó hacerlos todos y el tutor, o sea, esto es como para reforzar lo que dice el tutor, de que hay que hablar con, y la tutora, de que hay que hablar con
el tutor encargado, nuestro tutor, para que él nos dé el aval para presentarlo. A mí me pasó con el tutor Juan Guillermo y él autorizó que lo subiera así porque finalmente nadie más hizo aportes, o sea, hicieron una parte y a mí me tocó terminar lo demás. Entonces sí, hay que apoyarnos en ellos porque la tutora Alexandra, no me hubiese gustado que me tocara con ella, no, sino que pues estoy muy contenta, ya conozco cómo trabaja el tutor y él sabe que siempre soy una persona bastante activa en el foro y bueno, eso me favoreció. Entonces yo le recomendaría a la compañera que haga sus aportes oportunamente para que no hayan ese tipo de inconvenientes. Pues yo hice todos y los subí, hice un trabajo excelente con una nota excelente, la materia me quedó sobre 4. Y gracias a usted, profesor Juan. Yo muy agradecida con usted. No, Tatiana, es con todo el gusto y efectivamente gracias por reforzar lo que estamos mencionando con la profe Alexandra, porque todo es cuestión de que cada particularidad, pues hacerla saber al tutor para que allí ya pues uno pueda tomar decisiones de cómo les puede apoyar en ese tipo de situaciones. Entonces, pues no veo más manitos levantadas. Por aquí también pues nos ha acompañado en toda la web nuestra directora, la profe Sonia Liliana. No sé, profe, si quieres hacer alguna intervención antes de cerrar. Sí, buenas noches, La ya casi directora. noches, ¿cómo están? Un Hola. saludo muy especial a todos. Bueno, quiero felicitarlos, quiero felicitar al tutor Juan Guillermo, a la tutora Alexandra por tan impecable presentación. Creo que hemos iniciado muy bien esta tarea. Como lo decía el compañero Juan Guillermo, hemos realizado esta web arrancando para que precisamente tengan todo el tiempo para poder planificar, organizar y ejecutar muy bien la actividad en curso. La invitación está también activa para que participen en el chat que tenemos grupal, donde todos los tutores estamos atentos a sus preguntas y inquietudes, ¿no? Entonces, pues los felicito a los estudiantes muy cumplidos, muy juiciosos. Sí quisiera hacer como un aporte en relación a lo que la estudiante estaba mencionando ahora. Como tutora, por ejemplo, en cursos anteriores, se les ha orientado a los estudiantes que iniciando la tarea se pueda colocar como un cronograma de actividades en el grupo. Entonces, para tal fecha vamos a tener la revisión de los aportes, hasta tal fecha recibimos, y colocando ese cronograma, iniciando la actividad, ya podemos tener también podemos sustentar muy bien a los compañeros que no participaron dentro de ese cronograma el por qué no presentan la actividad grupal, ¿sí? Entonces, esa ha sido una estrategia que también hemos utilizado y nos ha funcionado, colocar el cronograma con las fechas muy claritas y todos los compañeros son conscientes de que hasta tal fecha se hacen los aportes, hasta tal fecha se recoge toda la información para consolidarla y se hace entrega en una fecha determinada. Pues para que no suceda que faltando unas horas para la entrega, un día o 2 días, muchos estudiantes ya quieran, como decía la compañera, participar con cualquier aporte. Entonces, esa sería como una sugerencia también importante para hacerse. En todo caso, muchísimas gracias y esa sería mi intervención. Gracias, directora. Muchas gracias también por todo tu apoyo. Entonces, para finalizar, en el chat, apreciados estudiantes, está la asistencia a la web para que por favor diligencien allí la asistencia y también les compartimos el enlace para que se unan al grupo de Teams que tenemos para aclarar esas dudas. Ya entonces posteriormente les estaremos compartiendo a través de el foro esta grabación que es muy importante y les va a ayudar muchísimo y les va a brindar mucha claridad para la construcción de sus organizadores y para la construcción de la tarea, entonces para que allí la puedan retomar con la grabación. Por mi parte, todo muy bien, muchas gracias y les deseo una feliz noche. Gracias a cada uno, cada una por su disposición, por su entereza. Les deseamos una feliz noche. Muchas gracias, profe Juan Guillermo. Muchas gracias.